Bienvenidos al Club de la Tarea. El día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio de líneas notables. Pepito quiere hacer una cometa partiendo del triángulo ABC, unido por cuerdas, tomando un punto exterior F, excentro, relativo al lado BC, de tal manera que al unir la cuerda AF resulte ser bisectriz. Si la medida del ángulo BAC es igual a 16 y la medida del ángulo BFA es igual a 13, y la medida del ángulo FC es igual a 69, para que la cometa tenga consistencia se quiere conocer el menor ángulo formado por las cuerdas BC y AF. Para ello primero construimos un triángulo ABC, como se ve aquí en la figura. Vamos a suponer que este es el triángulo ABC, tomando un punto exterior F, excentro. El excentro de un triángulo es el punto donde concurren la bisectriz de un ángulo interno y las bisectrices de los ángulos externos de los otros dos vértices. Entonces, como en este caso me habla del excentro relativo al lado BC, este es el lado BC. Prolongamos los ángulos externos B y C. A partir de ahí, como dice el ejercicio, es el punto donde se intersecan una bisectriz interior y dos bisectrices exteriores. Entonces, aplicando ello tenemos lo siguiente. Primero, esto sería la bisectriz interior. Ahora, como me habla de excentro, eso implica que por aquí hay una circunferencia X inscrita, una circunferencia. Bien, primero la bisectriz interior y luego las dos bisectrices exteriores. La primera va aquí y la segunda va aquí. Bien, una bisectriz interior. Estos dos ángulos deben de ser iguales. Y dos bisectrices exteriores. Este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Anotamos los datos. Nos dice que la medida del ángulo BAC es igual a 16. BAC es igual a 16. Todo este ángulo vale 16. Pero como está partiendo partes iguales, cada uno vale 8 grados y 8 grados. Luego también nos dice que la medida del ángulo BFA es igual a 13. Este ángulo es igual a 13 grados hexagesimales. La medida del ángulo AFC es igual a 69. Este ángulo vale 69 grados. Como tú debes saber, en todo triángulo la suma de dos ángulos internos nos da un externo. La suma de dos ángulos internos nos da un externo. Por lo tanto, este ángulo que se encuentra aquí valdría la suma de 13 más 8, que es exactamente 21. Pero como recuerdas que es bisectriz exterior, este ángulo también vale 21 grados. Por último, el ejercicio nos pide el menor ángulo formado por los segmentos BC y AF. BC y AF. Entonces tienes dos ángulos, el que te acabo de señalar o si no este. Entonces vamos a calcular cualquiera de ellos, solamente nos pide el menor. Entonces, aplica la misma propiedad. La suma de dos ángulos internos nos da un externo al frente de ellos. Entonces este ángulo señalado de rojo es igual a la suma de estos dos internos, que sería 21 más 13. Y eso nos da 34 grados. O sea, este ángulo valdría 146. Porque 146 más 34 nos daría 180. Como nos pide el menor de los ángulos, entonces vamos a poner X menor en este caso, sería igual a 34 grados. Y eso sería todo.